a la Comisión, bien, de Constitución. Ahí tenemos en pantalla a la comisión que la viene presidiendo el congresista Marco Arana. Adelante, por favor. En contexto, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad pidió una opinión a la Comisión de Constitución y Reglamento. En el oficio que se remite, básicamente hace referencia a las causales para levantar la inmunidad por causal de arresto. Sin embargo, en el mismo oficio se mencionan otros temas que sería bueno considerar, porque es en base a estos temas que se ha efectuado esta opinión, este predictamen. Revisadas las actas de la Comisión de Levantamiento, se observa que hay varias, digamos, dudas o vacíos en el procedimiento de levantamiento de inmunidad de arresto. Básicamente, ellos mencionan que no hay un procedimiento. O sea, tanto en el reglamento como en el reglamento del Congreso, como en el reglamento de la Comisión de los Jueces de la Corte Suprema para tomar decisión sobre el tema de levantamiento por inmunidad, para hacer la solicitud, no está regulado el procedimiento para tratar la inmunidad, el levantamiento de inmunidad por arresto. Solamente está regulado el procedimiento para levantar la inmunidad de proceso, ¿no? La inmunidad de proceso está referida a que los congresistas no pueden ser incorporados a un proceso en calidad de acusados o procesados si es que antes no hay una autorización del Congreso de la República. Respecto de la inmunidad de arresto, igual hay un derecho, una garantía que impide que un congresista sea arrestado por un mandato judicial si es que no hay antes una autorización del Congreso de la República. Entonces, respecto del procedimiento, había una primera duda en la Comisión de Levantamiento, en el sentido de que los reglamentos, tanto del Congreso como de la Corte Suprema, solamente hacían referencia a la inmunidad de proceso y no de arresto. Entonces ellos se preguntaban cuál es el procedimiento que debe aplicarse al procedimiento de levantamiento de inmunidad de arresto. Otro asunto que consideraban en duda era qué se debería hacer entonces con el pedido de levantamiento de inmunidad de arresto que derivara de una sentencia condenatoria que quería ejecutarse. Y entonces había la posición de, en algún extremo, pasarlo directamente al Pleno, para que el Pleno evaluara y resolviera el pedido de esta solicitud. Y finalmente, otro tema que se consideraba una duda en la Comisión y que está reflejado en el oficio donde piden opinión, está relacionado a si es que para proceder a un levantamiento de inmunidad de arresto cuando se busca ejecutar una sentencia condenatoria, se requiere que sea una sentencia firme. Si es que es suficiente una sentencia de primera instancia, o se requiere que el procedimiento de apelación o cualquier recurso haya quedado resuelto y por lo tanto estemos hablando de una sentencia consentida o ejecutoriada, ¿no? Una sentencia firme. En base a esos puntos es que se ha efectuado este predictamen, este informe. Y en el tema ustedes encontrarán en el documento una serie de consideraciones teóricas y citas tanto del Tribunal Constitucional como de otros, como de doctrina en general, pero básicamente en el tema del procedimiento se ha sugerido que se aplique de manera analógica el procedimiento que se utiliza para el levantamiento de la inmunidad de proceso. Finalmente, el contenido es similar y por lo tanto no hay ningún problema en aplicar el mismo procedimiento. En el tema del levantamiento de inmunidad de arresto, se debe considerar que en realidad este pedido o esta figura está relacionado frente a cualquier tipo de restricción de la libertad. O sea, puede ser que la fuente sea una prisión preventiva ordenada por el juez o podría ser un mandato contenido en una sentencia, también judicial. Finalmente,
estos supuestos, todos estos se agrupan y están relacionados con el levantamiento de inmunidad de arresto, que puede darse, como repito, frente a una prisión preventiva ordenada judicialmente o frente a una ejecución de sentencia condenatoria. El caso de la flagrancia es un caso muy especial. En realidad no ha sido materia de la consulta y tampoco se ha desarrollado, pero valga la pena señalar que es un caso muy especial porque estamos ante una situación de detención del congresista, en este caso, sin que exista un proceso abierto y sin que exista una condena que trata de ejecutarse. Es puesto inmediatamente a disposición del Congreso y el Pleno, de manera inmediata, eso sí, sin procedimiento previo de la Comisión de Levantamiento, tomará una decisión en ese caso, ¿no? Pero es un supuesto bien interesante y que sí, creo yo que tiene varios vacíos que en algún momento tendrán que atenderse. Finalmente, en el tema de la sentencia firme, si es que se requiere una sentencia firme, es un tema en realidad muy interesante, teóricamente, porque hay un pleno, el contexto es el siguiente. En principio, la afectación de derechos tiene que estar basados en una decisión final, porque hay una presunción de inocencia, hay el derecho a que se resuelva, un juez resuelva cualquier controversia que puede existir, y esa decisión tiene que ser definitiva para poder entenderse que está resuelta la situación jurídica de una persona. Si es que se está imputando una determinada responsabilidad, tiene que existir una decisión definitiva para que así se considere y se ejecute. Sin embargo, tenemos en ese momento en vigencia dos normas adjetivas, dos normas procesales que regulan el tema de la ejecución de la sentencia. El Código de Procedimientos Penales de 1940 y el nuevo Código Procesal Penal del año 2004. Estas dos normas son contrarias en respecto a la ejecución de la sentencia. El Código de Procedimientos Penales establece que la sentencia se ejecuta aún exista en curso un recurso de apelación, que en el Código se denomina recurso de nulidad, pero en la práctica en realidad es una apelación. Y el nuevo Código Procesal Penal establece que la sentencia en principio no se ejecuta hasta que quede firme. Sin embargo, en el tema de la restricción de libertad personal señala que el juez, si considera que el procesado va a generar peligro procesal, podría tomar la decisión de ejecutar inmediatamente la condena y proceder a la prisión efectiva del procesado. Pero esto es una excepción frente a la regla, ¿no? O sea, la regla es de que haya una sentencia definitiva. Sin embargo, el juez se le da la facultad al juez para tomar una decisión contraria y disponer la ejecución de la sentencia. La existencia de dos procedimientos y dos normas adjetivas genera una serie de problemas en nuestra realidad. Por ejemplo, y eso fue un motivo de una opinión de los dos jueces penalistas más importantes supremos, en el Jurado Nacional de Elecciones, cuando un alcalde era condenado y se le inhabilitaba, se pedía la ejecución de la inhabilitación cuando había sentencia de primera instancia. Sin embargo, si estaba regido su proceso bajo el Código de Procedimientos Penales, efectivamente se ejecutaba la inhabilitación. Pero si estaba bajo el nuevo Código Procesal Penal, no se ejecutaba, porque hay una norma expresa que señala que no se ejecuta la inhabilitación hasta que haya una decisión firme. Entonces, frente a un mismo hecho, existían dos efectos jurídicos distintos. Y entonces se le hizo una consulta a la Corte Suprema, del Jurado Nacional de Elecciones se le hizo una consulta a la Corte Suprema para preguntarle si es que esto generaba un problema de desigualdad, si se estaba afectando el principio de igualdad. Entonces, la Corte Suprema encargó al juez supremo Prado Saldarriaga y al juez supremo San Martín elaborar un informe o atender este pedido de informe del jurado.
y efectivamente emitieron su opinión, que yo entiendo, no sé si estará en los antecedentes, pero se puede entregar, una opinión donde señalaban que no había una afectación del principio de igualdad, pero sí había la aplicación del principio de favorabilidad muy aplicado por la Corte Suprema colombiana, y que en ese caso estimaban que la inhabilitación dispuesta bajo el Código de Procedimientos Penales no debía aplicarse, y debía aplicarse en las disposiciones del nuevo Código Procesal Penal. Al señor asesor, la congresista Glave solicita hacer una interrupción. Congresista Glave. Muchas gracias, presidenta. Sí, al asesor de la comisión que está exponiendo, a través suyo, presidenta, preguntarle si esta opinión de los magistrados a los que él hace referencia señalan en algún momento la diferencia entre inhabilitación o también la posibilidad del arresto. Entiendo que solamente es la discusión de inhabilitación y en ningún momento se menciona el tema de arresto. Por el contrario, se sigue manteniendo que quienes son juzgados por el Código de Procedimientos Penales sí cumplen el arresto efectivo con la primera instancia. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Glave. Señor asesor. Sí, lo que sucede es de que el pedido de opinión se hizo solamente respecto de la inhabilitación. Pero lo que era importante ahí era que la inhabilitación bajo el Código de Procedimientos Penales se ejecutaba inmediatamente cuando había una sentencia condenatoria. ¿Pero el arresto se mantiene? No, es que no se pronunciaron sobre ese aspecto. No, es que, como le digo, la pregunta a ellos fue sobre el tema de inhabilitación. Incluso hay un pleno casatorio que señala, un pleno casatorio de la Corte Suprema, que señala que si la inhabilitación ha sido dispuesta bajo el Código de Procedimientos Penales, debe ejecutarse. Y en el caso en que ha sido dispuesta por el nuevo Código Procesal Penal, no debe ejecutarse. Tanto los jueces Prado como San Martín formaron parte de ese pleno casatorio, y después emitieron un informe donde señalaban de que por el principio de favorabilidad la inhabilitación no debería ejecutarse y debería seguir la misma suerte de lo dispuesto en el nuevo Código Procesal Penal, porque todo, ¿no? En realidad estamos hablando de ejecución de sentencia. La inhabilitación es una de las penas que puede emitir el juez, de las 4 que existen, ¿no? Entonces, puede ser privación de libertad, podría ser inhabilitación, puede ser multa y restricciones y limitaciones a determinados derechos. Entonces, era parte de la lógica es que solamente se pronuncian sobre la inhabilitación, efectivamente. Lo que nosotros hemos hecho es extender la aplicación, porque entendemos que si ante la inhabilitación, que es una pena menor, se considera que debe aplicarse el nuevo Código Procesal Penal, ante la prisión preventiva, que es una afectación mayor, debe seguir la misma suerte. Básicamente esos son los temas que se han tratado, y las conclusiones se han mencionado en el desarrollo de la exposición. Gracias. Gracias, señor asesor. Se abre el debate. Tiene el uso de la palabra el congresista Marco Arana. Buenas tardes, presidenta. Gracias. Este es uno de los debates, en realidad, más importantes en términos de cómo una institución como la inmunidad parlamentaria sirve para el ejercicio y el fortalecimiento del rol fiscalizador de control político que es propio a la función parlamentaria. Fuimos elegidos como congresistas para 3 funciones consagradas en nuestro ordenamiento jurídico: para representar a quienes son nuestros electores y a quienes, sin haber sido directamente electores de uno, son electores del país. Somos representantes no solo de nuestros electores, no solo de nuestra región, sino del país. 2, fuimos elegidos para legislar y fuimos elegidos para hacer fiscalización y control político. Y ese control y esa fiscalización muchas veces se hace en razón de grandes poderes económicos, de grandes poderes políticos. La inmunidad parlamentaria es para preservar la labor de control y de fiscalización en el ejercicio de la función. Nunca la inmunidad parlamentaria deberá entenderse
como el escudo para poder perpetrar delitos o crímenes comunes y acogerse al estatuto de la inmunidad parlamentaria. No es el propósito del sentido de la inmunidad parlamentaria. La inmunidad no es para impunidad. Y creo que en eso, imagino, tenemos, o por lo menos conceptualmente, un acuerdo que es así. Entendemos que es así. El problema es cuándo se levanta o cuándo no se levanta, porque allí de lo que estamos hablando es de casos concretos, ¿no? En este caso, por ejemplo, son atribuibles a la protección de la institución de la inmunidad parlamentaria crímenes cometidos antes de ser congresista. La respuesta, no solo jurídica, sino también de sentido común, que es la que tiene la ciudadanía, es que si cometiste delitos antes de ser congresista, y son delitos comunes, no son delitos de función, la inmunidad parlamentaria no te alcanza. Y aquí estamos hablando de una situación de comisión de delitos, no en el ejercicio de la función congresal, sino de delitos cometidos antes de ser congresista. Y evidentemente la inmunidad parlamentaria busca también preservar del uso político que se pudiera hacer para limitar, dificultar, erosionar, amenazar, chantajear al congresista o a la congresista que se atrevan a hacer control político. Y yo creo que este no es el caso, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, Presidenta, yo creo que un primer tema que debemos tener en cuenta es que se ha pedido, por mayoría del voto, en realidad, hay quienes somos miembros de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, que no considerábamos necesario acudir a la Comisión de Constitución y que nos bastaba las precisiones que hiciera el Poder Judicial. Y en ese sentido, la Comisión solicitó al Poder Judicial que se pronunciara, ¿no? He conversado con la congresista Luciana León antes de venir a la sesión y le preguntaba desde cuándo data la respuesta del Poder Judicial, que ya se ha hecho la consulta al Poder Judicial, y esta data de noviembre. Y en la respuesta que se ha dado a la Comisión, estamos ya a febrero, es que efectivamente en este caso, dado que hubo un juzgamiento con el Código Procesal Penal de 1940, sí se ejecuta la sentencia en primera instancia. Pero además de eso está el razonamiento y el debate que ha habido en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, que es el que he desarrollado previamente. La inmunidad no preserva, no protege, no da impunidad para crímenes cometidos antes de la función congresal. Entonces, en ese sentido, Presidenta, yo saludo que existiendo además entiendo que dos o hasta tres proyectos de ley orientados a desaparecer la institución de la inmunidad parlamentaria, cosa que, por ejemplo, desde el Frente Amplio no compartimos. La inmunidad parlamentaria no es un atributo personal del congresista, es parte de la institución parlamentaria. Y nosotros consideramos que la inmunidad parlamentaria, ilustres parlamentarios de izquierda en nuestro país, como mi paisano, el congresista Malpica Rivarola, jamás podría haber avanzado seguramente en sus investigaciones importantes sobre el poder en el país, sobre la corrupción en el país, sobre las injusticias que se han cometido en este país, si no hubiera estado premunido de la inmunidad parlamentaria. Habría terminado en la cárcel. El congresista Javier Díaz Canseco jamás podría haber cumplido el rol fiscalizador que le caracterizó en todo su paso por el Congreso, por la Cámara de Diputados, cuando efectivamente tuvo una labor fiscalizadora activa, ¿no? Y creo que muchas de las investigaciones que se están llevando a curso o las labores de investigación que estamos haciendo actualmente se podrían hacer si no hubiera la institución de la inmunidad parlamentaria. Pero entonces, en esa perspectiva, Presidenta, quisiera en principio tener en cuenta en este debate que la opinión que nos ha pedido la Comisión de Levantamiento de Inmunidad es consultiva. Por tanto, la opinión que estamos emitiendo es una opinión no vinculante, es una opinión técnica, ¿no?, que la Comisión valorará, ¿no?, pero sin duda es eso, con el valor y el respeto que tiene el trabajo que se está haciendo y el debate que sostengamos hoy día, ¿no?
Sin embargo, así como podemos estar de acuerdo y espero que estemos de acuerdo, Presidenta, que la inmunidad no es para la impunidad en la comisión de delitos comunes, sino estrictamente reservada al ejercicio de la función, espero que también estemos de acuerdo en otro principio institucional clave de la labor legislativa, pero también del funcionamiento de las instituciones en una democracia, y es que las sentencias se acatan, las sentencias no se interpretan. Yo tengo varias diferencias con sentencias del Tribunal Constitucional, alguna de ellas relacionada con la vida parlamentaria y otras todavía mucho más graves, creo, en relación a derechos fundamentales de poblaciones afectadas como en mi región, donde el Tribunal Constitucional sobre el derecho al agua que tienen las poblaciones y su protección de cabeceras de cuencas, como pasa en las lagunas del Alto Perú, donde ahora los campesinos de Mamamarca se hallan en 7 días de paro y nadie les hace caso, ¿no? Porque les envenenaron sus aguas y mataron sus truchas en el 16 de diciembre del año pasado. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional tiene una sentencia que sobre las lagunas del Alto Perú, que son más de 300 lagunas en disputas con una empresa minera, dice que el derecho al trabajo, derecho a la inversión, debería sopesarse con el derecho al agua y que, bueno, habrá que ver, ¿no?, cómo se resuelve. Y no es capaz de decir, señores, el derecho al agua es un derecho humano fundamental y, por tanto, es un derecho en el que el bien público predomina sobre el bien privado, como ya lo hizo antes el Tribunal Constitucional, pero así lo han querido hacer. No estamos de acuerdo con la sentencia, la seguiremos discutiendo, sin duda. No nos olvidemos que el derecho no surge del papel, el derecho surge de los acuerdos y de la legitimidad que le dan los ciudadanos. No estamos de acuerdo con esa sentencia, entonces la podremos poner en cuestión, pero lo que no podemos hacer es simplemente decir, no me gusta, no la acato. Y creo que un acuerdo, un principio básico en el debate que estamos sosteniendo es que las resoluciones judiciales se acatan. Y acá lo que hay es una resolución que habría que acatar. De otro lado, creo que es importante, Presidenta, tener en cuenta, y yo quisiera ir al meollo aquí ya del tema, ¿no? En las conclusiones, en la conclusión 6 del informe que nos ha alcanzado, ¿no?, se señala que, si me permite leer, en caso de pedido del levantamiento de la inmunidad de arresto para ejecutar una condena, lo coherente normativa y constitucionalmente es que la condena sea firme. Bueno, hasta ahí yo creo que podemos tener un común acuerdo. Pero dice, pero en tanto competencia exclusiva del órgano jurisdiccional, cuando no se encuentre con sentencia firme, corresponderá pedir una precisión o aclaración para asegurar que se ha cumplido con el control de convencionalidad y constitucionalidad, y en todo caso se ejecutará el pedido de levantamiento de la inmunidad bajo responsabilidad constitucional y legal de los jueces que la solicitan. Es decir, hay que interpretar en cada caso si la sentencia se cumple o no se cumple. Y eso, Presidenta, creo que se puede precisar mejor. Y una forma de precisarlo mejor y de resolver los temas es que yo quiero proponer a la Comisión que la conclusión 6 se redacte de esta manera. En caso de pedido de levantamiento de la inmunidad de arresto para ejecutar una condena, lo coherente y normativa y constitucionalmente es que la condena sea firme. Pero en tanto competencia exclusiva del órgano jurisdiccional, se ejecutará el pedido de levantamiento de inmunidad bajo responsabilidad constitucional y legal de los jueces que lo soliciten. Y lo que no podemos hacer es, en cada caso, abrir un proceso de consultas para ver si se aplica o no se aplica. En este caso hay competencia exclusiva del órgano jurisdiccional que ha señalado que la sentencia se ejecuta. Y si el principio básico es que las sentencias se ejecutan, yo creo que la redacción tendría que ser otra y no someter a una suerte de alambique cada caso para que haya cada vez una interpretación que podría dar lugar a que la inmunidad se use como impunidad. Presidenta, muchas gracias. Gracias, congresista Arana. Congresista Úrsula Letona. Gracias, Presidenta. Varios temas que creo que el congresista Arana ha abordado y creo que es lo suficientemente claro, y quiero aprovechar que está la prensa, sobre todo ya que esta semana se ha dicho tanto sobre un supuesto blindaje al congresista Donaire, que yo sí quisiera rescatar las palabras del congresista Arana, y creo que, si no me equivoco, coincidimos. Hay un vacío.
El reglamento no es lo suficientemente claro y entiendo que por lo tanto ese es el motivo por el cual se le ha solicitado a esta comisión que emita una opinión consultiva, que en buena cuenta es una opinión no vinculante y respecto de la cual los miembros de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad podrán observar o inobservar, Presidenta, como asunto suyo. Entonces, yo sí quisiera partir de esa premisa. ¿El reglamento del Congreso es claro o no respecto al tratamiento que se le da al levantamiento de arresto, que es independiente del proceso? Sí, hay un vacío normativo. Por lo tanto, creo que con esa conclusión podemos empezar a plantear una discusión para que justamente la figura de la inmunidad no termine siendo un mecanismo de defensa de aquellos corruptos que se amparan en la política para no ejecutar sentencias. Entonces, partiendo de la premisa que el reglamento del Congreso no es lo suficientemente claro, el derecho nos da una serie de alternativas, de técnicas legislativas para interpretar sistemáticamente, teleológicamente, las normas que pudiesen estar vinculadas. Y en ese sentido yo quisiera que la Comisión de Constitución hagamos un esfuerzo para delimitar justamente la figura de la inmunidad parlamentaria y evitar que se convierta en un mecanismo de impunidad y por lo tanto ya ha habido iniciativas como la del congresista Becerril que limitaba, por ejemplo, los derechos partidarios de terroristas, de violadores, de aquellos corruptos que han afectado al Estado en delitos contra el Estado, valga la redundancia, y se les impedía postular. Nosotros podemos hacer un símil y establecer que la inmunidad de proceso y la inmunidad de arresto está acotada para aquellos que tengan una sentencia en segunda instancia en delitos contra el Estado o delitos graves como terrorismo, lavado o violación sexual. Creo que ese sería un segundo paso, Presidenta. Y traigo esto a colación porque nuevamente, y aprovechando que está la prensa, no está claro. No hay una norma de desarrollo clara que nos permita llegar a la conclusión de que tenemos que proceder inmediatamente, no existiendo una sentencia firme o ejecutoria, a levantarle la inmunidad al congresista Donaire. En ese sentido, Presidenta, creo que es bien importante que el desarrollo de la opinión consultiva, y me he dado el trabajo de revisarla, pueda hacer hincapié en esos dos puntos. Sí, por supuesto, con todo gusto. A través suyo, Presidente, una interrupción. Yo quisiera, Presidenta, plantear que en la dirección que ha planteado también la congresista letona, necesitamos precisar el sentido de la inmunidad. Y yo creo que sería muy útil, Presidenta, que su presidencia proponga y pueda acordarse en esta sesión un acuerdo similar al que se ha hecho en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, donde he solicitado que se instale una mesa técnica invitando a expertos en derecho parlamentario, en derecho constitucional, invitar a los miembros de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Ministerio Público, a los miembros de levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Poder Judicial, y que de manera conjunta con la Comisión establezcamos en plazos muy acotados todo un debate y una discusión jurídica y política, evidentemente, sobre el sentido de la inmunidad, porque en realidad el sentido común que achaca al Congreso de que Otorongo no come Otorongo tiene que ver muchas veces con la manera como se malinterpreta o cómo se utiliza mal la inmunidad parlamentaria. Y en ese sentido, si es necesario tener un desarrollo mayor y salvaguardar la institución de la inmunidad para los fines para los cuales fue creada, no para un paraguas de delincuentes que usan la política para luego protegerse bajo el amparo del Congreso, porque eso denigra, eso distorsiona el sentido de la institución inmunidad parlamentaria. Entonces, pedirle, Presidenta, que en algún momento usted considere someter al acuerdo de esta comisión, que se recoja el acuerdo que se tiene en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad y de manera conjunta procedamos a instalar una mesa técnica para que en un plazo muy acotado, probablemente de 3-4 semanas, podamos tener efectivamente una dilucidación de los temas que preocupan a la ciudadanía y a nosotros. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Arana.